Muchas gracias, Jorge, gracias a los organizadores. Voy a sacar viejos temas para este seminario, la hegemonía, poshegemonía. El primer seminario no era sobre el tema de la poshegemonía. Para mí era importante leer o interpretar la clave desde la perspectiva de lo que está pasando actualmente, no solo en América Latina, sino también en el sur de Europa, aquí en España, en Grecia. Y sobre todo la relación entre, no voy a hablar mucho de esto, ¿no? Pero para dar un poco de contexto sobre la lectura que hago, sobre todo la relación, ¿no? que pasa y la interpretación que se hace desde una perspectiva o un análisis que se basa en la obra de Laclau, pero también Mouffe y la escuela de Essex en general. Entonces, con la expresión del título de esta charla, la política del presente, me refiero a la actual crisis de orden nómico que conocemos bajo el nombre de la globalización. Voy a mirar el blog. La política del presente es, por lo tanto, una crisis de la política, incluso, pensando, por ejemplo, en Giorgio Agamben, un vaciamiento absoluto de la política, donde ésta ha sido sustituida por una máquina societal global controlada y administrada por los intereses económicos de un capitalismo sin fronteras. Desde esta perspectiva, la política del presente puede interpretarse como un vacío de significación política y una despolitización de la sociedad cuyo hábitat interviene en el nombre del neoliberalismo, de la austeridad, de la seguridad, incluso del multiculturalismo, de la democracia parlamentaria en sus formas más perversas. Pero la política del presente está también caracterizada por un pluralismo e incluso un exceso de articulaciones políticas, en el que las nuevas articulaciones políticas del presente ya no pueden ser contenidas por el orden único del jus único europeo, constituido desde el Tratado de Westfalia en 1648. Esta forma de interpretar la crisis nómica del presente ha sido claramente presentada en la obra de Giacomo Maremma. Para Maremma, el colapso del modelo leviatán de la política que este asocia con el Tratado de Westfalia nos lleva a un nuevo tipo de conflicto político ahora ya no contenido por las Estados-naciones. En este nuevo tipo de conflicto, de lo que se trata es de conflictos de valores basados en la expresión de identidades particulares. Por eso afirma Maremma que la política del presente se parece más a las guerras religiosas de la modernidad temprana que a las guerras entre Estados-naciones de los últimos siglos. Carlo Galli también ha hecho la misma observación con referencia al agotamiento de categorías políticas de la modernidad a través del análisis de la obra de Carl Schmitt. Ahora bien, estas dos formas de interpretar la expresión de la política del presente, es decir, por un lado como vacío de significación política, por otro lado como exceso de significación política, no son incompatibles, algo que quizás nadie sabía mejor que Ernesto Laclau. En su introducción a un volumen editado llamado The Making of Political Identities, Laclau afirma, escribiendo en el 94, que las ideologías de la Guerra Fría se han debilitado y todavía no ha emergido ningún gran relato para reemplazarlas. El autor escribe que nosotros vivimos hoy en día esta falta de grandes relatos, primero como un agujero negro o un vacío en el universalismo. Pero en segundo lugar, y como consecuencia de lo primero, este vacío del universalismo amplia y diversifica las posibles estrategias que pueden desarrollarse en lo social. Para Laclau, el vacío de significación política o de grandes relatos, por lo tanto, después de la fin de la Guerra Fría, es lo que hace posible y es también condición de un exceso de nuevas articulaciones de significación política, aunque ninguna de esas articulaciones sean capaces de ofrecerse como nueva fundamentación nómica de la política del presente. Tal y como afirma Sergio Villalobos-Ruminot en su ensayo El poema de la universidad, este exceso de significación política sin nueva fundamentación es la forma actual que adopta el nihilismo, en donde cada articulación política nueva que se ofrece como respuesta al nihilismo contemporáneo es incapaz de darse como nueva fundamentación de lo político y por lo tanto es simplemente absorbida y acaba abasteciendo sus palabras a este nihilismo. Esta problemática la vincula Villalobos-Ruminot explícitamente con la obra de Bellitaille sobre lo que este último llama la crisis no moderna de la universidad moderna.
El problema reside aquí en que en una universidad ahora completamente subsumida por la lógica del capital, la demanda permanente de ofertas académicas para superar el nihilismo, y aquí cito de biólogo Rubinot, deberá entreverarse desde siempre con la misma plasticidad del nihilismo para recomenzar en cada intento de superación, de desplazamiento, de crítica, de abandono. Si me demoro tanto en enfatizar este aspecto de la crisis en la política del presente es porque nos interesa aquí especialmente, ya que subraya la conexión entre la política del presente, por un lado, y la actual crisis de categorías para dar cuenta de esta primera. Tal y como afirma Villalobos Rubinot, cito, el problema actual no consiste entonces en la ausencia de aparatos categoriales pertinentes para dar cuenta de una forma inédita de facticidad relativa al agotamiento de la arquitectónica moderna con sus economías de saber y organización económico-territorial, sino en la ausencia de una institución categorial, es decir, disciplina, escuela, lo suficientemente fuerte como para dar cuenta de los demás. La teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau ha sido sin duda una de las más eficaces y teóricamente potentes respuestas que se ha dado al problema de la política del presente o su falta en los últimos años. La teoría de la hegemonía, presentada por primera vez, como sabemos, por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, conjuntamente en su publicación Hegemonía y Estrategia Socialista en 1985, emerge a partir del percibido estancamiento de la capacidad del marxismo para responder ante la crisis de nuestras categorías políticas externas. La teoría de la hegemonía rechaza los dogmas del marxismo más tradicional, en última instancia la base económica, la primacía del conflicto de clases y el antiguo concepto de revolución marxista que pretende poder acabar una vez y para siempre con el conflicto político y la explotación. Es propiamente pues una teoría política postestructuralista en cuanto a que rechaza la posibilidad de que un elemento trascendental pueda ser el fundamento de o explicar la sociedad en su totalidad. Por eso, Laclau se niega a no hablar en términos de la sociedad, ya que ésta, según los autores, asume una entidad que es trascendental a los cambios históricos que afectan las relaciones sociales. Así pues, la teoría de la hegemonía es una teoría que pretende dar cuenta de la diferencia óntico-ontológico que elaboró Martin Heidegger, como sabemos, pero en el ámbito político, ¿no? Y de la función de la negatividad y del antagonismo en la producción de las relaciones sociales y de las identidades políticas, sobre todo para enfatizar la imposibilidad de la sociedad como un proyecto completo. Sobre este tema, David Howard y Yanis Stavrakakis escriben, y cito, la teoría del discurso de Laclau y Mouffe está basada en la imposibilidad de una clausura societal, una condición que hace posible las prácticas articulatorias y la acción política. En este respecto, hay que enfatizar que para Ernesto Laclau, la política del presente, es decir, estos dos aspectos que he enfatizado, ¿no? Al empezar, no es inequívocamente mala. Si bien es cierto que, por un lado, Laclau es sensible a las críticas de intelectuales como Zizek y Badiou sobre los problemas de las políticas de identidad y de cómo el neoliberalismo es capaz de constantemente absorber esta proliferación de identidades políticas como parte de su lógica, y además está de acuerdo en que tales conflictos de identidades pueden acabar debilitando la lucha de la izquierda como consecuencia de su dispersidad. Por el otro lado, sin embargo, Laclau insiste en que el fin de los grandes relatos debe de leerse como una apertura hacia formas de hacer política más democráticas. Esta apertura de la política del presente es lo que hace posible la dimensión normativa de la teoría de la hegemonía, que es lo que Laclau y Mouffe llaman la democracia radical. Si la hegemonía para Laclau nunca es nada más que una articulación que intenta llenar el significante vacío dentro de lo social, pero que fracasa, entonces la democracia radical es, por lo tanto, un espacio político que mantiene abierto el vacío en el corazón de lo social, por lo que una serie de articulaciones hegemónicas antagónicas pueden constantemente hacer sus exigencias políticas sin que ninguna cierre esta apertura, haciendo que su particularismo represente la totalidad del cuerpo social.
¿Me oyes? No, en el fondo no me oyen. Voy a hablar más rápido. Ahora bien, voy a acercarme. ¿Es evidente? ¿Mejor? Sí. ¿Sí? Es evidente que la teoría de la hegemonía y su componente universitario, el análisis del discurso, han sido enormemente eficaces. Primero, como herramienta de análisis de la situación política actual, y segundo, como mecanismo para intervenir estratégicamente en el ámbito político, particularmente como respuesta de los llamados movimientos post-neoliberales a los regímenes neoliberales. Esto ha sido particularmente evidente en el caso de América Latina en general y de Bolivia en particular, pero también en los casos de Syriza en Grecia y de Podemos en España. En el caso de estos últimos, la influencia de la llamada Escuela de Essex en la que trabajaba la CLAU es especialmente evidente. Podemos referirnos aquí, por ejemplo, al trabajo de Yanis Stavrakakis sobre la situación griega o en los análisis de Íñigo Errejón sobre MAS en Bolivia. De lo que se trata aquí entonces es de la formación de bloques hegemónicos, populares, incluso populistas, construidos sobre la base de un fuerte antagonismo donde, por un lado, lo que tenemos es un consenso neoliberal y por el otro, un sector ultraderechista nacido del mismo país de donde el movimiento particular, ya sea MAS en Bolivia o Podemos en España, surgió. Ahora, esta específica formación hegemónica es lo que la CLAU y MUF llaman, en Hegemonía y Estrategia Socialista, la formación hegemónica de un sujeto político popular, es decir, una forma hegemónica más expansiva que puede consolidarse gracias a la presencia de una única fuerza antagónica. Citaré el pasaje en que los autores hacen esa distinción en otra. Dicen: parecería posible que pueda establecerse una característica diferencial importante entre las sociedades industriales avanzadas y la periferia del mundo capitalista. En el caso de las primeras, la proliferación de los puntos de antagonismo permite la multiplicación de luchas democráticas, pero estas luchas, dada su diversidad, no tienden a constituir un pueblo, es decir, a entrar en equivalencia la una con la otra y dividir el espacio entre los campos antagónicos. Al contrario, en los países del tercer mundo, y este primero es lo que llaman sujeto político democrático. Al contrario, en los países del tercer mundo, la explotación imperialista y la predominancia de formas de dominación brutales y centralizadas tienden a proveer la lucha popular desde el comienzo como un centro, un único y claramente definido enemigo, y ese sería entonces el sujeto político popular. En varios textos, la CLAU parece sugerir que el sujeto democrático tiene un privilegio, un cierto privilegio, podemos decir, con respecto al popular, o al menos creo que es posible afirmar que, para la CLAU, la apertura política que emerge como consecuencia del colapso de los antiguos grandes relatos es más sintomática del tipo de sujeto democrático que del sujeto popular. Lo que es importante de todas formas aquí es que, tanto si se trata de un sujeto democrático como de un sujeto popular, estos dos tipos de subjetividad política comparten las mismas condiciones de posibilidad dentro de la posibilidad de lo que es una articulación hegemónica. Y ninguna, entonces, puede salir de la fundamental condición que es la del vacío del universalismo o de los grandes relatos. ¿No? Todo el sistema se basa en este colapso de los grandes relatos. El sujeto político popular no tiene ningún privilegio respecto al sujeto democrático e incluso puede llevar a una cierta clausura de la apertura que representa en la obra de la CLAU la democracia radical, ¿no? Lo que llaman la democracia radical. Sin embargo, creo que es posible decir que el ámbito en que la teoría de la hegemonía parece tener más fuerza hoy en la izquierda, no es en cuanto al sujeto del tipo democrático, sino en el del tipo popular. Quiero sugerir que este hecho no es mera casualidad, sino que responde a la problemática que hemos asociado aquí con un cierto tipo de nihilismo que se alimenta del actual exceso de significación política. El problema reside en que la posición del llamado sujeto democrático no hace sino abastecer el nihilismo contemporáneo como proliferación de significación política constantemente absorbida de nuevo por la lógica de los mercados neoliberales globales, un problema que está relacionado con la actual crisis de la universidad y sobre todo de las humanidades, como ya
ya hablé. Creo que las nuevas construcciones hegemónicas de carácter popular, incluso populista, que vemos emerger en varios países, tendrán que interpretarse ante todo como una respuesta ante esta problemática. Entonces, una primera cuestión que surge es la siguiente. ¿Serán capaces estas nuevas expresiones populares, populistas y o post-neoliberales de presentarse como nueva fundamentación de lo político? La cuestión es propiamente maquiavélica y estrictamente indecidible. La historia, si se quiere, será la que decida si esta respuesta post-neoliberal, tal y como se manifiesta en diversos países de Sudamérica y de Europa hoy, será capaz de fundamentar las instituciones globales como para poder realmente responder a esta crisis. Sin duda nos podría ir peor, pero quizás sea mejor preguntarse, ¿esta respuesta a la crisis actual de la política es suficiente? En vez de intentar formular una respuesta a esta pregunta, quizás sea útil partir de una tensión que observamos en el curso de este análisis en el propio trabajo de Laclau, lo que podemos llamar su ángulo muerto, si se quiere. Si aceptamos que los nuevos bloques hegemónicos de tipo popular que vemos emerger en varios países actualmente son respuestas a la crisis que hemos identificado con el nombre del nihilismo, entonces la pregunta es, ¿cómo puede esta lucha mantener el carácter de una democracia radical precisamente cuando la posibilidad de esta se fundamenta para Laclau como consecuencia de la crisis misma? Entonces, esta crisis lo que hace posible, entonces, ¿cómo hacer una respuesta que entonces cierra la apertura de que es la característica de esta crisis, ¿no? Creo que Laclau respondería diciendo que mientras que las luchas populares mantienen una cierta apertura democrática, por lo que nunca hay una absoluta refundamentación de la política. El populismo es una forma de hacer política y, por lo tanto, representa una forma de acción democrática y democratizante frente a una sociedad despolitizada, administrada según la lógica del capital. Sin duda, es importante el hecho de que Laclau privilegie la acción propiamente política por encima de la administración de la sociedad en nombre de la economía. Sin embargo, su postura no resuelve la tensión que existe entre la necesidad de una fundamentación de la política imposible, por un lado, y la dispersión de identidades políticas como fenómeno contemporáneo que nutre la lógica nihilista del capitalismo neoliberal, por el otro. Pienso que la solución a este problema es lo que podemos llamar un double bind, ¿no? Usando el vocabulario de Jacques Derrida, no puede encontrarse en el trabajo de Laclau en sí mismo. Lo que es más bien necesario es un esfuerzo de carácter teórico que busca radicalizar los presupuestos políticos básicos de su trabajo. Este esfuerzo es lo que voy a llamar la poshegemonía. Evidentemente hay mucho trabajo sobre la poshegemonía, varias articulaciones, ¿no? Entonces digamos que es una manera fácil de evitar entrar en esto con el poco tiempo que tengo. Desde mi perspectiva es un trabajo que tendré que desarrollarse paralelamente a la cuestión de la infrapolítica, sin la cual es muy difícil en términos teóricos llevar a Laclau más allá de sus propios presupuestos. No me queda tiempo para elaborar en detalle cómo podría llevarse a cabo tal trabajo, de hecho diría que ya se está llevando a cabo en varias publicaciones recientes. Simplemente me gustaría ofrecer 3 ejes como una lista limitada de las posibilidades, direcciones de tal trabajo. Estos 3 ejes representan una discusión explícita con la obra de Ernesto Laclau, ni que decir tiene que ni la poshegemonía ni la infrapolítica tienen que establecer una discusión con la obra de Laclau como punto de partida, ¿no? Sin embargo, no me parece un mal punto de partida y hasta diría que no es cualquier punto de partida, considerando la importancia de las intervenciones de Laclau para entender la política del presente. Bueno, la primera cuestión más explícitamente vinculada con la de la infrapolítica es la de la relación entre lo social y lo político en la obra de Laclau, pero también podemos decir en la de su compañera, ¿no?, intelectual Chantal Mouffe. Oliver Marchart ha argumentado de manera muy convincente que lo social en la obra de Laclau es necesariamente reducible a o subsumido por lo político. Es decir, que la ontología en Laclau es siempre una ontología política. Esta indisociabilidad entre lo social y lo político tiene, sin embargo, un cierto precio. Las únicas relaciones sociales posibles en el sistema cuasi filosófico de Laclau
son relaciones de guerra, y este es el caso aunque las relaciones sean las de amistad, ¿no? La clave sigue siendo en este respecto esencialmente schmittiano, y esto es más evidente todavía, yo creo, en el caso de Chantal Mouffe. No obstante, yo insistiría en que existe un ámbito de experiencia que nunca es reducible a lo político, aunque no sea estrictamente exterior a ello. Esta experiencia, digamos, infrapolítica es particularmente notable en la obra literaria de algunos autores contemporáneos, especialmente, para limitarme a solamente autores españoles, en las obras de Javier Cercas y de Javier Marías. Y Alberto Moreira se discutía ese aspecto de la infrapolítica con referencia a la obra de Marías de manera particularmente brillante. La segunda cuestión es la de la alteridad. La figura del otro, que es constituyente de la formación de identidades en el sistema cuasi filosófico de Laclau, es siempre también una identidad. En otras palabras, el otro de Laclau es siempre este o aquel otro, el vecino, el enemigo, el amigo, el extranjero, etc. Es verdad que esta identidad que pertenece al otro es siempre una identidad antagónica, nunca fijada, es decir, relacional. Sin embargo, me parece que una respuesta poshegemónica a la crisis gnómica del presente tendría que reflexionar sobre las consecuencias necesarias de pensar en la relación entre, por un lado, lo político y, por otro, una noción de alteridad más radical, tal y como las que encontramos en las obras de Emmanuel Levinas y Jacques Derrida. Y para terminar, la tercera y última de las cuestiones que propongo aquí es la que voy a llamar la de la soberanía, aunque estrictamente incluye una serie de puntos que no son necesariamente reducibles a ella, como por ejemplo la de la excepción, la decisión, la acción y el sujeto. Aquí nos puede servir hacer un contraste, yo creo, entre los planteamientos teóricos de Laclau y los de Jacques Derrida, contrastes de los que Laclau era más que consciente. En el ensayo Identidad y poshegemonía, por ejemplo, Laclau escribe lo siguiente, y dice: el momento de la decisión no reconoce ningún principio de fundamentación exterior a esta misma. Tal y como Kierkegaard, citado por Derrida, afirmó, el momento de la decisión es el momento de la locura. Y como yo añadiría, y la pone entre paréntesis, cosa que Derrida no, este es el momento del sujeto antes de la subjetivación. En esta curiosa mención de una diferencia fundamental en el pensamiento de estas dos figuras, lo que está en juego es la posibilidad misma de la soberanía, la ubicación de un espacio tal en el que el cálculo de una decisión absolutamente soberana sea posible. En los escritos de Laclau, la rutina cotidiana de un orden social cualquiera es siempre la continuación de prácticas elementadas que son reactivadas en cada momento y que fueron constituidas en algún momento perdido en la historia por la gracia de una decisión contingente. Es en este aspecto de la obra de Laclau donde ubicamos la decisión que pertenece propiamente al soberano. En ese sentido, diría también que Laclau parece estar muy influenciado por los escritos contemporáneos marxistas sobre el momento maquiavélico. Sin embargo, lo que los trabajos tardíos de Derrida sobre la soberanía intentan demostrar es que tal decisión, y esto como consecuencia lógica de su propia contingencia, nunca puede darse bajo condiciones que son calculables a priori y por lo tanto no puede identificarse con ninguna voluntad o intencionalidad determinada y determinante que preceden los efectos de tal decisión. En otras palabras, no puede existir un sujeto de la decisión. Incluso es más, la decisión es de un orden que ya no puede pertenecer a la subjetividad. Dar cuenta de las consecuencias radicales de esta interrupción en la lógica de la subjetividad moderna es propiamente la tarea de un pensamiento poshegemónico. Y con esto termino. Gracias. Para Peter, ya que hablabas de la crisis de la universidad y de la producción de la teoría, ¿no?, como domesticación del pensamiento, y citaba a Villalobos en Laza, en Puerto Rico. Villalobos mismo aludió, hizo una especie, como pudiéramos decir, ya que habló hoy en la mañana del positivismo marrano, de una, como tú decías también, ¿no?, reabrir el debate con Laclau y proponer quizás una especie de Laclau marrano. Entonces, ¿a qué punto lo que está en juego no es también hacer una lectura de Laclau más allá del Laclau ligado a la constitución de los estudios culturales, ¿verdad? Sí, que es la versión poshegemónica de Bill Murray, por ejemplo,
Y entonces mirar otro Laclau que pase más bien, por ejemplo, por su ensayo sobre el misticismo, ¿no? También el Laclau temprano sobre los medios de producción y la fundación. O si es posible, y quizás este sea el límite, ¿no? De si es posible pensar en un Laclau de contingencia radical, ¿no? Y no un Laclau que ya domestique, como hablamos con Guillermo, la contingencia abocada a la necesidad, ¿no? Entonces, no sé qué piensas de eso un poco. Bueno, la respuesta corta es sí, precisamente es esto lo que estaba pensando, ¿no? Con todas las implicaciones que tú dices, ¿no? O sea, para mí más bien que pensar en textos más tempranos de Laclau sería radicalizar con Laclau, contra Laclau, digamos, los aspectos que podrían llevar a todas estas cuestiones, ¿no? Que yo intento enfatizar aquí. Pero pensando esto, me parece interesante volver a lo que presentó también Alberto esta mañana, en lo del populismo marrano, ¿no? Ahora que lo mencionas, porque creo que aquí nos ayuda a pensar precisamente pues, ¿por qué Laclau? ¿No? O sea, es decir, ¿por qué volver? ¿Por qué tener que volver a Laclau? ¿No? Bueno, no hay un tener que tampoco, ¿no? Y no estoy seguro de que estamos volviendo a Laclau como si hubiéramos dejado a Laclau en algún momento como figura tan importante de la teoría política, digamos, ¿no? Pero creo que es quizás importante hacer una nueva lectura, ya que la cuestión, por ejemplo, con el populismo marrano y por qué Laclau ahí nos puede quizás ayudar a pensar esta radicalización de la cuestión del populismo, es que si entiendo bien, y eso sería una pregunta para Alberto también, creo que la importancia en enfatizar el populismo precisamente marrano son las exigencias del presente, ¿no? Precisamente la situación griega, etc. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo en el populismo que moviliza, ¿verdad?, a las personas en contra de una cierta situación del presente, neoliberalismo, todas las cuestiones que hemos discutido aquí. Entonces, creo que la cuestión con Laclau es precisamente cómo podemos pensar este aspecto de Laclau donde vemos una movilización política, una subjetivización política tan fuerte y que ha sido utilizado, ha sido muy importante para la construcción de los nuevos bloques hegemónicos, ¿no? ¿Cómo podemos leer o interpretar este aspecto de Laclau desde una perspectiva que ya rechaza la necesidad de un sujeto de la decisión, ¿no? Voluntarismo, etcétera, etcétera, todas esas cuestiones? Para mí yo creo que eso es porque es importante radicalizar precisamente los escritos de Laclau, ¿no? Otro. Bueno, a mí me interesaría mucho que comentarais un poco los tres, ¿no? Porque ha salido en las tres intervenciones ese concepto del peaje que tú denotabas, ¿no? De tributo, la víctima sacrificial es el peaje que se utiliza como valor de cambio, ¿no? Ahora, ¿no? Y como lo que hace Ferlosio, lo que hace Bolaño, lo que estabas también apuntando tú, es irse fuera de esta dinámica, ¿no? Y estaba pensando si también en el momento del evento de los disparos en la iglesia africana-americana, la iglesia negra hace poco en Estados Unidos, ¿no? Una cosa que me interesó mucho y me impactó es que los familiares dijeron que perdonaban al asesino. ¿Por qué no querían entrar en esta dinámica que el no perdón les hacía entrar de dependencia, ¿no? Eso me pareció súper interesante porque acepta la realidad de que hay unas víctimas sin entrar tampoco, me pareció, ¿no? en
esta dialéctica del sacrificio, ¿no? Entonces me gustaría un poco, si pudieras comentar un poco más en relación a vuestros textos, la víctima y la víctima sacrificial en este sentido, a través, si estoy pensándolo bien, en relación a la generosidad en lo que ellos llamaban del perdón, más bien, no de la generosidad, sino del perdón. Yo diría que es una de las razones más importantes para radicalizar a los efectos de la clave, ¿no? Precisamente porque lo que todavía tenemos, me parece, es una lógica sacrificial. Entonces, claro, el antagonismo, sobre todo en lo que la clave conjuntamente llaman el tipo de sujeto popular, ¿no? De fuerte antagonismo, se basa precisamente en este tipo de acción política, ¿verdad? De no perdonar al enemigo, entonces, y por lo tanto poder movilizarse a través de este antagonismo claro entre dos campos. Creo que la cuestión está relacionada con lo que describí así muy rápidamente en los puntos 2 y 3 de pensar tener otra forma de pensar la alteridad que me parece que no está en la clave, más radical. Y por otra parte también la cuestión de la soberanía, pero también de la decisión sujeto, etc. Porque en este perdonar el asesino hay dos formas de leerlo, ¿no? Porque el perdón puede interpretarse ahí como algo que la comunidad controla, ¿verdad? Y por lo tanto puede decidir sí o no perdonar, ¿no? Pero por otra parte me parece que esto es como lo estás leyendo tú, ¿no? Y además por lo que dices de por qué justificaron esta decisión, es en parte porque es una decisión de ver que no tienen el poder necesariamente decidir por parte de toda la comunidad, o sea que de intentar no hacer este salto a la lógica sacrificial, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante en toda esa cuestión. Yo creo que esto es fundamental. Sí, a mí me parecía muy interesante las tres ponencias, sobre todo por cómo interconectadas estaban. Y quiero hacer una pregunta, comentario a Peter, que me sirve para hilar las tres. Comenzabas tu ponencia estableciendo un marco del presente, digamos así. Podemos hacer referencia a Grecia, pero también por una lógica sacrificial o por una lógica de la pena de muerte allí donde está abolida. Cómo sigue habiendo pena de muerte, por ejemplo, pensemos en el Mediterráneo como tránsito de muerte. Entonces yo quería preguntar, pensando en este marco, la conexión con la alteridad que decías. Y cómo la alteridad, ¿cómo te parece a ti que la alteridad debe ser radicalizada, en tanto que es, como yo, que la alteridad Olimpia es la alteridad entendida desde la identidad es muy fácilmente subsumible en una mera lógica neoliberal. Y decías radicalizar la identidad y hacías mención a Levinas. Entonces yo me pregunto si una radicalización de la alteridad en ese sentido, de lo que estábamos hablando de la CLAO y de la relación sociedad-política, una radicalización de esa alteridad seguiría siendo una alteridad política, o la alteridad ya rompería precisamente la metodología. En Levinas, esa alteridad a él no se define. Entonces me gustaría saber cómo lo está pensando. Si lo está pensando en el sentido de la ética, en un sentido político, o cómo lo podría pensar. Pues yo creo que tendría que ser yo creo que tendría que ser infrapolítico, porque precisamente por las razones que tú dices es muy difícil que tal concepto de alteridad sigue siendo, digamos que es muy difícil pensar incluso una terminología disciplinaria o conceptual
que podría incluso encajar, ¿no?, ese tipo de alteridad. Y creo que un buen ejemplo del tipo de alteridad que estoy pensando, ya que precisamente mencionas la muerte, ¿no?, es la muerte como la alteridad, ¿no?, como el caso más claro, quizás. Y esto es precisamente, yo creo, lo que está en juego para la realidad cuando la pena de muerte está intentando elaborar o pensar la pena de muerte ya no desde una lógica, o más bien desde una forma de pensar la muerte en la que calcular el momento de la muerte ya no es posible, porque el momento de la muerte precisamente es este momento que viene del otro, o sea, alteridad en el sentido no del otro que es antagónico, pero el otro que, podemos decirlo así, causa el catástrofe inesperado, y por lo tanto que no hay estructuración política que pueda anticipar el otro en ese sentido radical. Pero que, o sea, de haber dicho esto parece muy sencillo, ¿no? Pero precisamente lo que está intentando hacer Derrida es hacer imposible ya la lógica de una política teológica, precisamente porque este es el caso, ¿no?, precisamente porque este tipo de alteridad sí existe en el ámbito de la sociedad, y por lo tanto que hay que encontrar respuestas políticas o infrapolíticas que pueden manejar ese tipo de alteridad o pensar ese tipo de alteridad, pero sin nunca poder anticipar la antigüedad, ¿verdad? Yo creo que algo así es lo que es en lo que estoy pensando. Y a la pregunta de Alberto, todo lo que puedo decir es que no sé si hay una relación con la historia sin filosofía de la historia, pero me gustaría continuar buscándolo, ¿no? Y quizás esto es precisamente lo que es, no sé lo que piensas, quizás una desmetificación imposible es quizás todo lo que se puede hacer en cuanto a pensar una historia sin historia de filosofía. No lo sé. Es interesante porque estábamos en un seminario con Alberto, ya no recuerdo exactamente el texto que estábamos buscando, pero en algún momento surgió una posible distinción entre las propuestas de Laclau, los escritos de Laclau, teoría de la hegemonía, digamos, y algo en un registro ya infrapolítico. Y creo que es posible decir que en el ámbito político Laclau representa una metaforización imposible constante, mientras que un esfuerzo teórico poshegemónico infrapolítico buscaría siempre una desmetaforización imposible. Y allí en esta diferencia muy sutil encontramos algo quizá importante para pensar en esta posibilidad de la historia sin filosofía de la historia.